Muy pero muy buenas tardes. Un sábado más acá en Radio A 91.3. Noche de narices chatas. Y en este rincón, nuestro invitado especial, el Chiqui. Hola, ¿cómo andan? Hola. Hola. ¿Todo bien? El Chiqui. Acá estamos. Tiene nombre el Chiqui. Que no lo sabemos. Claro, pero eso es lo difícil. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Leo. Leo. Bueno, para No algunos sabemos si es Leo. Leonel, si es Leonardo. Claro. Pero Te bueno, conozco de años. es importante que me digan el Chiqui. El Chiqui, ¿qué va a hacer? Va a seguir ¿Qué siendo va a siempre el Chiqui. Muy buenas tardes. Te reitero, este programa se llama Sujetos y Predicados. Somos un programa exclusivo de la Iglesia Ciudad de Dios de Quilmes, ubicada en la calle Pellegrini 3997, y nuestros pastores son Ricardo y Lorena Engel. Bueno, hoy con un invitado especial, hoy con Leo de invitado al programa, y Leo es uno de los líderes de la iglesia, y si querés estar comunicándote con nosotros es el 4227-7063, 4227-8063, y el celu, ¿vale? 11 35 64 38 80. Muchas gracias. ¿Qué tema tenemos para hoy? ¿Qué tema tenemos para hoy? Te voy a retirar la pregunta a vos. ¿Qué sería? Mirá, hoy teníamos así medio en vista el tema de Isaías 40. Uh-huh. Pero todos toman Isaías 40 desde el punto de vista de que toman 2 o 3 versículos. Claro, desde el 29 en adelante son los más utilizados. Sí, son los más utilizados, pero hay una parte que nombra las grandezas de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Y eso es lo bueno de destacar y lo lindo de destacar. Las grandezas de nuestro Dios. Y hay licencias poéticas en las cuales habla de que Él extiende con sus manos un toldo, ¿no? Lo tenés ahí, Ale, ¿no? ¿Se podrá leer esa parte? Sí, vamos a ver porque hay varios, es un texto que tiene bastantes versículos y es muy interesante dentro del contexto sobre el cual está inmerso tiene un contexto histórico, ¿no? Pero es cuando vos lo vas desglosando todo, que bueno, igual no tenemos mucho tiempo para desglosar todo, ¿no? Pero cuando vos vas viendo los versículos 29, 30 y 31, que son los más conocidos, que es Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil, y si aún los jóvenes se cansan y fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es la parte más conocida, pero para llegar a este punto de todo un contexto bastante interesante, Isaías es uno de los profetas del cautiverio, ¿no? Cuando fueron deportados. Hoy hablábamos acerca de eso, la misericordia que ha tenido Dios, que a pesar de ser personas que le estuvieron fallando a Dios reiteradas ocasiones, y Dios se los advierte, aún así siguen haciendo la suya y aún así Dios los sigue amando. Re parecido a nosotros. Y bueno, eso es una de las cualidades importantes de Dios, ¿no? Saber que a pesar de los errores, Dios te sigue amando igual. Claro, es un capo. Entender eso, ¿no? A veces no tenemos conciencia de semejante regalo. Ese es el tema, que a veces nosotros mismos nos autocastigamos por nuestros propios errores, cuando Dios nos sigue amando igual. Uh-huh. Una y mil veces y nos vamos a equivocar, y de hecho en su palabra lo dice. En ningún momento dice que vamos a ser perfectos. Solamente Él nos dice que nos ama tal cual somos y que nos acerquemos a Él. Eso es lo importante y una de las cualidades más lindas de Dios. Saber que en nuestras imperfecciones Él se engrandece más. Dice que Él se hace fuerte en nuestras debilidades, y eso es algo que muchas veces lo dejamos de lado. Creemos que porque caemos siempre en lo mismo, o muchas veces en una debilidad puntual, creemos que no somos dignos de Dios. Y gracias a Dios no es así. Y que no somos dignos de acercarnos, ¿no? Que vos decís,
ya está, ya la pifié, como dice mi amigo, metimos unos goles de media cancha terribles, ya está, ¿a qué me voy a acercar a Dios? Y sin embargo, Dios te está esperando siempre, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá dentro del contexto, bueno, ellos estaban en Babilonia, ¿no? A mí lo que es muy interesante, que a pesar de haber hecho las cosas tan mal, Dios les venía advirtiendo, ¿no? A pesar de eso, aún incluso tenían profetas para que Dios les siguiera hablando a ellos, ¿no? Aunque no tenían muchas ganas de escuchar. Nosotros a veces tampoco tenemos ganas de escuchar porque nos gusta hacer la nuestra. Ellos estaban como muy acostumbrados también en Babilonia, en un punto de vista, si bien estaban como deportados y esclavos, a Babilonia se llevaron lo mejor del pueblo de Dios. Se llevaron los ricos, se llevaron los que tenían ciencia, o sea que eran estudiosos, los bonitos, ¿no? Y después cuando se fueron allá, muchos fueron usados dentro de la corte y otros no, otros armaron sus casas, sus familias, tuvieron 40 años, no sé cuántos años, ahora no me acuerdo. Como se me fue de la cabeza, tuvieron muchos años en Babilonia, sí, 40 creo. Y durante todo ese tiempo armaron sus casitas, adquirieron las costumbres, pero seguían siendo esclavos. Eran todas sus riquezas, todo, bueno, había sido anexado obviamente para el imperio, pero aún así muchos, Dios les seguía mandando, eran un pueblo elegido, tenían un pacto con Dios, tenían una razón de ser como pueblo, eran elegidos entre todos los pueblos. Sin embargo, ellos prefirieron la comodidad, digamos, de Babilonia que volver a su tierra. Aún así, en medio de eso, tenían muchos conflictos en sus corazones, siendo esclavos porque no tenían derechos, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso, el pueblo comenzó a afligirse. Esto es en líneas generales, ¿no? Más o menos lo que pasa en este tiempo, y comenzó a clamar, de alguna manera comenzó a pedir ayuda. Me hace acordar a eso, a llorar a la iglesia, ¿viste? Cuando vos estás ahí en aprietos, ¿no? Que nosotros empezamos a clamar realmente para que Dios nos saque de las cosas. Y me parece que para mí la cosa viene más o menos por ahí, ¿no? En el tiempo de pruebas, si son necesarias las pruebas, ¿por qué razones vienen las pruebas a nuestra vida? ¿Por qué estamos inmersos dentro de una prueba? Muchas veces por malas decisiones, como este caso, ¿no? Pero viste que la palabra del Señor enseña en Romanos que todas las cosas que le pasan al Hijo de Dios, dice, cooperan para bien. O sea, que sea algo, aunque sea algo muy terrible, Dios de alguna manera hace que eso a vos te ayude de alguna manera. Generalmente en las pruebas sirven para, bueno, conocer más a Dios, porque a uno le queda otro lugar donde correr. Algunos se van, ¿no? Pero el que conoce a Dios se vuelve a Él. Empieza a clamar más, empieza a leer la palabra, empieza a descubrir un montón de cosas acerca de Dios, empieza a tener intimidad con Dios, empieza a fortalecerse su fe y empezás a cambiar las prioridades. No sé, al menos, capaz que hablo por mí, ¿no? Pero cuando estuve en pruebas, las prioridades de mi vida fueron cambiando hasta el punto de decir, bueno, Dios, que sea lo que vos quieras, si esto, qué sé yo, lo voy a perder, que se pierda. Si vos vas a estar, no me interesa a los demás. Entonces, en las pruebas van cambiando las prioridades, y creo que las pruebas nos ayudan a depurarnos, ¿no? A nosotros, a depurar nuestro sistema de valores y entender qué cosa vale y qué cosa no vale la pena. Al orden de prioridades en la vida. Tal cual, ¿no? Y esto más o menos lo que le fue pasando a estos muchachos. El texto comienza dice, bueno, en esta versión dice, consuelen a mi pueblo. ¿Por qué comienza hablando de eso? Porque estaba desconsolado, no valga la cosa. Estaban enloquecidos de dolor de todo lo que había pasado, ¿no? Pero mirá qué amor, ¿no? Que tiene Dios. Dice, hablen con cariño a Jerusalén, ¿no? Dice, y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados.
Esto realmente en otras partes, cuando habla, Dios al pueblo lo trata hasta de prostituta espiritual, ¿no? Porque no, ¿cuántas veces nos hemos prostituido espiritualmente? ¿Cuándo nos prostituimos espiritualmente? ¿Qué piensan? Ay, me dejaste la cabeza en otro lado. Pero Una persona que se prostituye recibe un pago por un servicio, ¿no? Por un servicio, en este caso sexual. Si un hombre está casado y paga por una prostituta, ponele, ¿por qué lo hace? ¿Por qué quiere recibir servicios sexuales si tiene a su esposa? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hay infidelidad en su corazón. El pueblo de Dios también se prostituye, quería servicios y beneficios de otros dioses cuando tenían el Dios que lo suplía todo. Entonces a veces nosotros también hacemos prostitución espiritual en el sentido de que cuando Dios dice confía en mi palabra, prefiero confiar en lo que dice ámbito financiero, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces veo la tele y digo, no, la cosa está para atrás, qué terrible esto va a ser así, escuchamos más lo que el mundo dice que lo que Dios dice, ¿no? Cuando hablamos de mundo hablamos del sistema, ¿no? De todo este sistema diabólico que funciona dentro del mundo y nosotros vamos atrás de esas cosas y creemos esas cosas, medimos nuestra economía por esas cosas y yo también he caído en esa, que decir, no, aquí, por ejemplo, nosotros somos trabajadores independientes. Por ejemplo, hacemos algunas cosas para vender. Bueno, Ariel trabaja en un servicio de asistencia, ¿no? A personas psiquiátricas. Si bien trabaja para una empresa, es independiente, ¿no? La empresa lo contrata a él para que él funcione. Y yo a veces hago artesanías y qué sé yo, otras cosas. Entonces a veces también me he puesto a pensar, por ejemplo, mirando todo lo que vas escuchando, si ¿a quién le voy a vender yo ahora una artesanía con lo que está la vida, ¿no? Y ¿por qué no le voy a vender a alguien? ¿Por qué razón puede ser que no le venden? Claro, pues vos agarrás y te fijas todo, la gente no tiene un mango, no va a poder, qué sé yo. Y sin embargo, Dios nos dice otra cosa. Por ejemplo, a mí Dios me dijo una vez, y vas a vivir del fruto de tus manos. Listo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en las manos? Tenemos que poner a hacerlo y aún así poder prosperar, ¿sí? De hecho, aún acá en cautiverio había gente que especialmente el pueblo de Dios, tiene la capacidad de comerciante, ¿no? Nosotros vemos cuando vas a 11, bueno, ahora hay más orientales que judíos, claro, pero, ¿no? Flores, pero, o sea, todos tienen casas, muchos tienen casas de venta de ropa, qué sé yo, o venta de lo que sea. Y yo no conozco muchos judíos pobres. En general todos tienen un pasar interesante porque son como, no quiere decir que no los haya, ¿eh? Lo que estoy queriendo decir es que la mayoría sabe hacer ese tipo de trabajo. Lo mismo, o sea, trabajo sabe prosperar. Lo mismo sucedía también en pueblos de Israel, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, hijos de Dios, que somos de otro reino, aún así nos seguimos manejando como si viviéramos en este mundo. Y entonces empezamos a prostituirnos, en vez de creerle lo que Dios nos dijo, creer lo que el mundo dice. Si Dios a mí me dijo, vas a vivir del fruto de tus manos, entonces yo qué tengo que creer. Que tus manos son poderosas. Que no sé si son poderosas, pero con lo que hago tenemos que vivir, ¿no es cierto? Pero a eso es lo que yo digo cuando nos prostituimos. En vez de creer lo que Dios dice, creemos lo que el mundo dice. Y así nos va. Nos manejamos igual que la gente del mundo. ¿Me entendés? Y la verdad que nosotros estamos para otra cosa. Acá el pueblo de Dios también estaba para otra cosa, pero ellos pactaban con los otros dioses y entonces creían un poquito en Dios
todos los beneficios que daba ser del pueblo de Dios y todo lo que significaba creer en los dioses paganos que tenían multitud. Esto. Entonces por eso acá Dios les dice, bueno chicos, tenemos que volver a lo que éramos. Tenemos que volver a ser el pueblo para el cual yo los elegí a ustedes. Y si eso siempre me lleva a la iglesia, ¿no? A nosotros. Hablen, porque si ustedes... No, estamos escuchando. Eso me lleva también a la iglesia, a nosotros, ¿no? Que a veces nosotros, ¿qué clase de iglesia hacemos? ¿No? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Que ante cualquier... cosa que pasa, a veces nos terminamos yendo de la iglesia, nos terminamos corriendo de Dios, y a veces Dios permite estas situaciones para que vos valores en dónde estás parado, ¿no? La fe necesita esperanza, y nosotros, los hijos de Dios, la esperanza que tenemos es en lo que Él dijo, es la esperanza firme. No podés creer en otras cosas como hijo de Dios, pero creemos en otras cosas, y esa es la verdad. Y ahí es donde viene todo la merluza. Claro. Yo creo que a veces también nos pasa dentro de la iglesia, o como hijos de Dios, muchas veces venimos con mucha información antes de conocer a Cristo, espirituales hablamos, ¿no? Creemos que llegamos al camino de Dios y creemos que Dios es un gauchito Gil. Le prometemos, no sé, que nos vamos a pintar la uña todos los días de color rosa, ¿no? Pero vos me tenés que dar, no sé, un auto, porque ¿cómo vamos a venir acá? Claro, como el mago de la galera, ¿no? Claro. Lo que decimos, ese es el problema que nosotros a veces tenemos como cristianos. Que vamos por las bendiciones en vez de ir por Él. Y cuando nosotros vamos por las bendiciones en vez de ir por Él, un día que no tenés un tiempo, que no tenés lo que vos querés, ya te enojaste. Dios no te escucha, Dios es malo, Dios... Fíjate que en este pasaje de Isaías 40, que es lo que estamos reflexionando, hay unas partes en las que dice que, parafraseándolo, ¿no?, que ni aun todos los holocaustos que el ser humano, los sacrificios puede hacer, pueden satisfacer a Dios. Y claro. ¿Qué versículo? Isaías 40. Isaías 40 en la parte de abajo dice que ni aun toda la madera, ni los animales, lo estoy parafraseando, ¿sí? No es lo que dice en realidad. No sirven todos esos sacrificios. Esta es tu versión. Claro. Que es la versión, buenísimo. La versión Ariel Hablaba. La versión Ariel Hablaba, que es muy común. Claro, estamos... Es muy común. Sí, todos tenemos acá nuestra versión también. Bueno, eso es lo que pasa. Que nosotros hacemos cosas para que Dios haga cosas por nosotros. Claro. Entonces le promete, viste como, porque tenemos por la cultura que tenemos, ¿no? Pero es lo que hablaba Leo, ¿no? Que él decía que le prometían al gauchito Gil, yo hago esto si vos me das esto. Y a veces nosotros queremos jugar con Dios lo mismo. Hacemos lo mismo. ¿Entendés? Y Dios no funciona de esa forma. A Dios no le importan los sacrificios que nosotros podamos hacer. A Dios no le importa que nosotros podamos ir caminando de rodillas de acá hasta Cañada de Gómez. A Dios lo que le importa es la obediencia, y es lo que más nos cuesta. Es lo que más nos cuesta. Y eso hay que hacerse cargo. Que cuando uno está en una dificultad, está en un problema, en vez de decir, bueno, nada, la palabra de Dios dice esto, y esto nos pasa más que nada a los hombres, ¿no? A los hombres como género, digo. Sí. Se desespera uno, está sin laburo. Y te desesperás a veces, y decís... Pará, flaco, a ver, Dios dice esto. Pero en esos 5 minutos no lo pensás. Se te va la tranquilidad, se te va todo. Hasta que caes. O hasta que alguien te hace caer en la realidad de decir, vamos a confiar en Dios. Por eso es importante estar rodeado de gente que ame a Dios, que tenga comunión con Dios, porque esto
pasa y a todo el mundo le pasó, creo que todos hemos pasado momentos difíciles en el ámbito laboral o económico y se te nubla un poquito la visión. En esos momentos son los momentos más difíciles donde se te nubla la visión y donde empezás a buscar alternativas propias de uno Claro, mismo, ¿no? querer hacerlo con tus propias fuerzas, el decir, bueno, esto lo voy a hacer de esta forma, así, así, así. Y uno, si está en el reino de Dios, depende del Rey. Y eso es lo que nos cuesta, tener la dependencia de Dios. Y eso yo creo que es porque en algún punto todavía somos rebeldes dentro del corazón. Bueno, sí, es la eterna lucha que vamos a tener hasta que... Ya te digo, por ahí nos pasa más al hombre cuando el hombre se queda sin laburo, y ya pasé por eso, en el que protestás contra Dios y todo. Y el que me diga que no lo pasó me está mintiendo. Y si no, que venga acá a la puerta de la radio y me firme la Biblia, por favor, porque es un genio. Claro, de verdad, a todos nos pasó, ¿me entendés? Sí, nos pasó todo. Sí, es un tema ese. Y cuando vos lees Isaías 40 y decís, pucha, che, mirá qué grande es Dios. Si con solo los dedos Él puede extender el cielo. Dice que pesa a las islas, y que los gobernantes de este mundo para Él son como la hierba que se seca. Dice, mira, lo que vos estás diciendo, dice, todo mortal es como hierba y toda gloria como flor del campo. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, acá hace la comparación, el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y después dice, más adelante en el 10, dice, miren el Señor omnipotente, llega con poder. Y acá hace una descripción de... cuando vos lo lees y lo mirás de fuera, vos decís, qué absurdo, cómo yo no voy a creer en este Dios y por qué hago la mía cuando Dios me está mostrando quién es. Pero lo hacemos igual, sí, ¿no? Sí. Porque dice, este Dios que ustedes desobedecieron, al que ahora se está consolando, ustedes que son como la hierba, bueno, yo te voy a mostrar, ¿no?, que este Dios es otra cosa, es otro, no es como vos, es el Señor omnipotente que llega con poder, dice, con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Acá está hablando de un ser que siempre tiene victoria, ¿no? Que un victorioso. Primero que es omnipotente, porque tiene todo el poder, quiere decir eso. Él es el dueño, sigue siendo el dueño, por más que pase lo que pase en el sistema mundo. Dice, su recompensa viene con él, dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos con sus brazos, los lleva junto al pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Después de la pausa, ¿tenemos tiempo? Igual después de la pausa vamos a intentar expresarnos más acerca, ¿no?, de esta omnipotencia de Dios. En cuanto nosotros tenemos situaciones que son tan sencillas desde el punto de vista de Dios, que Él nos pueda ayudar a resolverla, ¿por qué nosotros seguimos teniendo la mirada puesta en la prueba a veces, en vez de erramos, ¿no? En vez de poner la mirada en el omnipotente, en aquel que nos sostiene y en aquel que tiene control de todas las cosas. Las pruebas sirven para estas cosas, ¿no? Para que vos decidas a qué vas a creer. Si vas a creer en lo que te está pasando o vas a creer en lo que Dios te dice. Es tan sencillo como eso y tan difícil como eso. Porque es recontra difícil a veces en un momento donde todo está mal, vos decís, ¿cómo hago para creer en esto, no? ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que en los momentos de prueba nosotros unificamos todas las cosas que suceden, lo ponemos, depende de qué estemos mirando, si lo miramos todo del lado negativo o lo empezamos a mirar del lado de donde Dios nos dice, ¿no? Porque muchas veces las pruebas vienen por, como vos decías, una mala decisión, sabemos qué ocurrió, qué pasó, y tenemos que volver sobre nuestros pasos y corregirlo. Tan simple como eso, y muchas veces nos enredamos en lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces todas las cosas que nos pasen de ese momento en adelante
lo vamos a ver como algo negativo. Y a veces, pensando en lo que vos decías, a veces estamos haciendo las cosas bien y las pruebas vienen igual. Pues sí, pero... O siempre golpeo la mesa, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué Dios permite esas cosas? Pedro estaba ahí en lo mejor, sirviendo al Señor, y viene Jesús todo contentito y le dice, lo debemos después después de la pausa, vemos lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo? De mi corazón, sé el monte al correr, la fuente al beber, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé la sombra donde yo refugio encuentre hoy, Él es mi canción. Bueno es bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior, y el eco en mi vivir, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé mi viento al navegar, mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, sé el fuego en mi interior, y el eco en mi vivir, Él es mi canción. Y bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Y volvemos acá. Qué linda la canción, ¿no? Que el Señor no nos dejará caer, porque Él es bueno, y eso es lo que a veces no entendemos. Estábamos con Pedro. Sí, contame. Este Pedro estaba haciendo las cosas bien. Viene contento, un día que Jesús le dice, Satanás me pidió, Pedro, vení, para zarandearlo. Y le dice a Pedro, pero yo he rogado que tu fe no falle. Entonces, no falte. Entonces, qué recontra interesante eso, porque también cuando las cosas nos van bien, vienen las pruebas. Pero ahí Jesús da la respuesta, ¿no? Él está hablando de un tema de fe. A veces cuando nosotros pasamos por medio de las pruebas, es necesario que sepamos atravesarlas en el Señor, y cuando terminamos, esa fe se ve fortalecida y nos sirve para la próxima batalla. La fe la necesitamos cuando estamos en las malas, cuando no vemos las cosas como son, porque si no, no sería fe, Claro. ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, está hablando de futuro, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo estoy parado en medio de una prueba, necesito que esa fe que me traiga la esperanza de que voy a poder resolver o salir airoso de esta prueba. Y
Y eso es más o menos lo que pasa, ¿no? Que no solamente vienen las pruebas cuando te van las cosas mal, sino que a veces te van las cosas bien y las pruebas vienen de cualquier manera. Y qué importante que es saber afrontarlas en el Señor basados en el conocimiento de quién es Él, de que es omnipotente, de que es el que gobierna, de que Él es como nuestro Padre que cuida a su rebaño, ¿no? Y en este sentido viene hablando este texto y bueno, y habla, ¿no? Si vos seguís más adelante, desde el 12 hasta el 18, hasta el 20, hasta el 18, él habla de cómo formó la tierra, parecido a lo que hacía con Job, que Job le va a reclamar a Dios y Dios le dice, pará, ¿vos dónde estabas cuando yo hice la cuenca del mar? ¿Dónde estabas cuando yo hice la montaña? Entonces a veces vamos con ese coso de querer mandarle a Dios a decir las cosas y decirle, Señor, se hace de esta manera, y Dios te dice, no, ¿vos dónde estabas cuando yo armé todo? O sea, vos no sabés. Como cuando tu nene chiquito te dice cosas que dice, no, esto se hace de esta manera. Vos decís, Claro. pero tío, ¿Cómo es sabés? chiquito, no sabés que es así, ¿no? Pero uno le da ternura. Bueno, eso hacemos con Dios. ¿Y qué te pasa? ¿Cómo le vas a decir a Dios cómo gobernar? ¿Cómo le vas a decir a Dios cómo moverse en medio de esta situación? Como si Dios fuera un improvisado, ¿no es cierto? Pero Vengo a atender los teléfonos y nos llamó Eva de Wilde. Eva, muchísimas gracias. Eva es la mujer del pastor Pozzoli, que nombrábamos la semana pasada. Sí. Le mandamos un gran abrazo a ella, a su familia, a los chicos que los llevo siempre en el corazón. Y sepa que estamos para lo que necesiten, estamos. Y también llamó Graciela de Domínico, que dice que el programa es una bendición, que justo nos pudo estar escuchando. Y ella me planteaba la situación de que, sin especificar lo que ella dijo, ¿no? Pero que a su alrededor ve como la gente progresa y uno que hace las cosas bien, que a veces es como que no pasa nada. ¿Sí? Bueno, Eso a mí me viene a la cabeza el Salmo 37, creo que es una de las cosas que aprendí hace tiempo, que decías, no te preocupes por los que prosperan, tal cual. ¿sí? En forma mala, que su prosperidad es mala, porque ellos se van a caer. Y acá estábamos leyendo en Isaías que el ser humano es como una hierba, que hoy está y mañana Tiempos. se seca. Y los tiempos son de Dios. Exacto. Los tiempos son de Dios. Y hay tiempos buenos y tiempos malos. De cualquier manera, Dios a nosotros nos llamó para una tarea un poco más alta. Nosotros también a veces hemos dicho, nosotros hacemos todo, ¿viste? Parece. Y no, uno tiene que comprender para qué fue llamado también, ¿no? De qué se trata esto de... Espero... Acá hay saludos para... Nosotros nos reímos acá y estoy como sorprendida y azorada, ¿no? Porque nuestro hermano Chiquis nunca lo escuché hablar en serio y yo, mirá cómo habla en serio. Chiquis está casado con mi sobrina, así que bueno, es un sobrino Sí, más. aparte de ser amigo, es familia. De familia, nuestro hermano en Cristo, en la ¿Qué iglesia. están pidiendo? ¿Que cuente alguna anécdota o algo? No, sí. Bueno, te manda un abrazo Darío, te manda abrazo Eugenia, que les mandamos saludos a Eugenia, a Darío, a Juan. También Gerardo fue el primero que nos escribió, Gerardo, hablando, sí, saludos a todos, aguante el talibán. Yo conocí un rebelde que quería agarrar a piña, se quería agarrar a piña con Dios. No sé de ¿Conocés quién a alguien en está- esta mesa? No sé de quién le está hablando. ¿No? De ese tipo. No. También queremos mandarle un saludo a Pepe y mandarle un saludo a Silvia y Alfredo, ¿no? Saludos al invitado. Ah, Me mirá. manda Alfredo, que creo que... ¿Alfredo fue? ¿El sí. gordito? Sí. Ah. No. ¿No? Alfredo. Bueno, también te manda saludos Pepe, por lo que veo. Y también está nuestra pastora escuchando, le mandamos un saludo grande.
reconoció tu voz porque era invitado sorpresa. Bueno, te manda un saludito, bueno, nos manda a todos que nos ama con el alma. Nosotros a Lore también te amamos con el alma. Oh, acá hay un saludo de Walter, estamos todos. Yo aviso, Bueno, si hay 3 después te lo pedidos Sí. de que cuente la anécdota de No, la naranja, no hay ni. No. Lo tenemos que- No. tenemos que Acá está contarlo. Andrea también que nos manda saludos, dice que nos ama, muchas gracias Andrea por escucharnos. No. Saludos al chiqui. ¿Sí? Y sabés, habíamos estado hablando en la pausa, un chiquitito, y nos gustaría conocer cómo es que este muchacho tan simpático conoció al Señor y si siempre Tan fuiste tierno, tan simpático. Siempre fui tierno. ¿Sí? Siempre fui tierno, Conocí al Señor en el año 2007. Año 2007, bueno, ya mi vida había tocado fondo completamente. No te digo que pensaba en quitarme la vida, porque no era así, pero sí creía que mi vida había terminado, digamos, de tener sentido, ¿no? Venía bueno, yo jugaba al fútbol, toda mi vida trabajé y económicamente no estaba mal, digamos, para un chico de mi edad en esa época, pero no le encontraba sentido, tenía muchos excesos, no tenía límite y la verdad que Dios me rescató de la muerte literal. He pasado momentos difíciles donde clínicamente han dicho que mi corazón se ha detenido, pero bueno, Dios tenía otros planes para mí, ¿no? Llegué a Ciudad de Dios por medio de mi hermano, que desde entonces estaba empezando su vida espiritual. Y la verdad que nunca creí en nada, esa es la verdad. Es más, mire lo que voy a contar, ¿no? Me bauticé a los 14 años porque vino una prima de San Luis que era monja, me había prometido unos botines y yo accedí a bautizarme, así que imagínense cómo era mi vida. Y bueno, ahí comenzamos una transformación que no fue fácil, que bueno, toda esa rebeldía, enojos y tantas cosas dentro del corazón, pobres los pastores, ¿no? Que han pasado 1001 conmigo. Pero bueno, uno, gracias a Dios, hoy está acá, transformando mi vida, con una familia hermosa. Dios fue fiel conmigo y lo sigue siendo. Bueno, antes de conocer a Dios, ya tenía un nene que tenía 3 años, hoy va a cumplir 17 y la verdad que fue difícil, ¿no? Yo tenía 16 años cuando nació mi nene y no estaba preparado para absolutamente nada y mucho menos para sobrellevar una vida siendo adolescente, claro, como padre. Así que imagínense. Pero bueno, Dios fue fiel. Tengo un hijo hermoso, grande, adolescente, que ayer jugamos al fútbol y qué bueno. Si está escuchando, algo habrá aprendido de papá. No sabes si jugaba bien. Pero no, Dios fue fiel y la verdad que lo único que yo puedo llegar a decir es que si aprendí algo en este camino es justamente que Dios me ama tal cual soy y no importa cuántos errores, cuántas virtudes tengo, lo único que le importa a Dios es que yo esté al lado de Él, que yo lo busque todos los días o intente. Muchas veces uno tiene berrinche también con papá. Sí. Como hijo nos enojamos con papá y creo yo que papá Dios se debe poner contento también cuando uno se va a la presencia de Dios con esos berrinches de niños, ¿no? Porque muchas veces nosotros como padres vienen nuestros hijos
y creo que también nos mueve el alma cuando viene con esos berrinches tontos, porque quiere un chupetín. Te da ternura. Te da ternura, claro. Y creo que Dios también en ese sentido debe ser así de tierno, vernos tan tiernos, ¿no? Mirá qué tierno, Qué quiere su tierno. Mercedes, quiere su quiere? Mercedes. ¿Qué quiere este gordito? Verla, gordito, ¿qué quiere? Pero bueno. Algo así, ¿no? Lo resumimos mucho, pero creo que Dios me salvó. Sí. Literal. Y ahora estás liderando con Pepi una célula que está ¿dónde, Chiqui? Y bueno, ahora estamos con una célula que empezamos en La Paz, barrio La Paz. Arrancamos la casa de Pablo y bueno, hoy estamos en el taller de Aldo, en La Paz. Y la verdad que está creciendo la célula, la verdad que tenemos mucha gente nueva, ya somos como 9, 10. Y son momentos lindos, los sábados a las 5 o 6 de la tarde nos estamos juntando y son momentos lindos donde uno que bueno ya tiene unos años en el camino va aprendiendo también de la gente, ¿no? Va aprendiendo de escuchar y de ver tantas cosas, ¿no? Que Dios hace a través de su mover, de su misericordia, porque esa es la verdad. Venimos al camino, lo buscamos por X problema, pero Dios tiene misericordia y Dios es fiel y no va en contra de su palabra, ¿no? Tal cual, Él tiene tal cual. un llamado para tu vida, tiene un propósito para tu vida y Él se maneja sobre eso, ¿no? Así que estamos con Pedro, que bueno, le paso, le mando un saludo a su papá, que lo quiero mucho y que bueno, en este momento está pasando, está enfermito por el viejito, así que le mandamos un saludo. Un besito grande. Un abrazo para Pedro ahí donde esté. Gracias por estar escuchando. Y continuamos un poco. ¿Qué es lo que tenías, Sale ahí? No, porque pensando, ¿no?, en todo esto de las pruebas y cuando vos entendés, cuando vas conociendo a Dios, ¿no? Y vas poniendo en orden, ¿no?, tu vida, lo que Pablo, por ejemplo, dice, ¿no? Porque estaba meditando en el último párrafo de Isaías 40, donde habla, ¿no?, que a los que están cansados, Él fortalece al cansado, le da fuerza al débil, ¿no?, en medio de las situaciones, en medio de las pruebas, cuando te viene todo esto. Y pensaba en Pablo también, cómo el tipo estaba bien enfocado en el propósito de Dios, de tal manera que, por ejemplo, dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8, dice, nos vemos atribulados en todo. Dice, pero no desesperado. ¿Dónde está? Para que me perdí. Pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vayamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Y a veces a uno como cristiano le toca todas estas cosas, ¿no? Que estás atribulado, que estás perplejo, en algunos casos, bueno, que hay persecución, que a veces parece que estamos derribados, pero acá Pablo dice, bueno, esta es la condición humana, pero yo te quiero mostrar cómo es mi condición espiritual. Mi condición espiritual no se basa en esta derrota, sino que dice, bueno, estoy atribulado, pero no estoy abatido. Está bien, estoy perplejo, pero no estoy desesperado. Estoy perseguido, pero no soy abandonado. Estoy destruido, estoy derribado, pero no estoy destruido. Y esto habla de cómo él, en medio de la situación que le está pasando, porque viste que a Pablo le daban más mal con todo. Todo el mundo decía algo, le hacía algo, estuvo muchas veces en peligro de muerte, hasta que finalmente murió como mártir. Pero eso él no lo toma como algo que de derrota, lo toma como parte de la vida humana, pero en lo espiritual él es todo lo contrario. Él está manifestando acá que él es un vencedor.
De hecho, en Romanos lo dice también Pablo. Mirá, con todo lo que pasó, bueno, que Dios ama, bueno, los que Dios ama todo ayuda bien, hace todo el desarrollo y después termina diciendo que no hay ni lo alto, ni lo profundo, ni los demonios, ni lo que pase, nada va a superar el amor de Dios, y que en ese Cristo nosotros somos más que vencedores. Por eso acá dice, donde quiera que voy, siempre llevo en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, ¿sí? Todo lo que pasó, pero también llevo la resurrección de Él. Y siempre salgo vencedor en las situaciones, porque el Dios, como volvemos a Isaías 40, que creó todo el mundo, dice que midió las aguas con la palma de su mano, que extendió los cielos como una cortina, dice que metió la medida en el polvo de la tierra, quién pasó en una de las balanzas, quién pesó algunas de las montañas o los cerros, dice. O sea, ¿con qué autoridad a veces hablamos acerca de Dios y no entendemos nada? Ahora, cuando nosotros nos abocamos y vemos la omnipotencia de Dios, que Él mismo se dio a Jesús, murió, la muerte tampoco lo pudo vencer, nadie le pudo callar la boca. Entonces dice, cuando Pablo dice, yo en eso, pensando en eso y creyendo en eso, por más que mi situación sea difícil, yo no estoy derrotado. Pablo más adelante también dice en Filipenses, yo sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, yo puedo todo, porque Cristo es el que me fortalece. Fíjate que ahí Pablo está diciendo algo que nosotros decimos siempre, que es esperanza contra esperanza. Contra esperanza. Como creyó Abraham. O sea, cuando no hay posibilidades de creer, se cree igual, porque el Dios que nosotros tenemos supera incluso las cosas más imposibles. Incluso el sábado pasado yo había dicho que hay gente que escucha la radio y que está apartada, porque pasa, ¿sí? Y hay una voz que les susurra a ellos en el oído que ya está, para vos no hay más esperanza. Para vos no hay, ya está acá. Ya metiste la mano, la pata demasiado. No hay esperanza para que vos sigas. No hay perdón de Dios para vos. Sin embargo, Dios te dice otra cosa. Y que ojalá esto te resuene en tu cabeza todo el tiempo. Es que Jesús te ama. Jesús te ama. No hay forma. Por eso si estás apartado, si te alejaste de los caminos, si por razones que no conozco, ¿sí? Tomaste la decisión de alejarte de Dios, volvé, aún tenés tiempo. Aún no se cerró la puerta. Esperanza contra esperanza. Vas a escuchar una voz que dentro de tu cabeza te diga, no, ya está, vos fuiste. Ya está, que te toquen el botón del ascensor y te va para abajo, no hay más vuelta para vos. Pero Dios está a través de la persona de Jesucristo con los brazos abiertos y esperándote. Exacto. Y acá Isaías habla y personaliza a Israel y a Jacob, ¿no? Como el pueblo de Dios. Y a mí me gustaría que podamos poner nuestro nombre, porque en esas situaciones difíciles nosotros hacemos esto. Y dice, ¿por qué murmurás? ¿Por qué refunfuñás? Dice, mi camino está escondido en el Señor. Dice, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabés? ¿Acaso no te enteraste? El Señor es el Dios eterno. Es el creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. O sea que el autor acá parte de la base de la clase de Dios. O sea que no hay razón para enojarse ni para refunfuñar en contra de Dios, porque el Dios que nosotros servimos es un eterno, es Dios eterno, creador de todo lo que existe, que no se cansa, no se fatiga y que todo lo sabe. Basado en todo eso que viene diciendo el texto, termina diciendo,
Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Cuando no das más, es Él el que te trae fortaleza. De hecho, todo lo que estamos acá en la radio y lo que estamos acá sentados, hemos visto que cuando pasamos por situaciones difíciles, decís, ¿de dónde salió esta fuerza? Porque es Él el que hace estas cosas. Entonces dice que aunque nosotros nos cansamos y nos fatigamos y tropezamos y caemos, el Señor no, porque dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto en el camino de la vida. Porque nosotros no servimos a cualquier Dios. Nosotros servimos al único Dios verdadero que hizo todas las cosas. Y todo lo que Él dice es cierto. Todo lo que dice es veraz. No existe sombra de duda cuando Dios te da una promesa. El problema es que nosotros interpretamos las circunstancias de este mundo, las circunstancias de este sistema. Y nosotros estamos creados y fuimos separados para ver la magnitud y para ver la esfera en la cual Dios se mueve. Porque nosotros no somos de acá, dice Pablo, somos peregrinos y extranjeros, estamos de paso. Nuestro reino no es la tierra, nuestro reino es el cielo. Entonces Dios a veces permite las pruebas y las situaciones para que en todos seamos fortalecidos, porque esas fuerzas que vienen a nuestra vida en medio de las pruebas son las sobrenaturales, y para que nosotros mostremos su grandeza, para que otros crean. Porque si como Dios nos ama tanto, quiere que nosotros seamos cartas leídas y que otros puedan ver que ese Dios no es un Dios de lejos, que es un Dios que vive en nosotros y con nosotros y que ha cambiado nuestras vidas. Y estaría bueno para algún otro programa el hablar de por qué a veces nos cuesta creer lo que Dios dice. Y venimos con una mente formateada de una forma y nos cuesta tanto tomar lo que la palabra de Dios nos dice. Después podemos hablar de eso. Gente, muchísimas gracias por estar del otro lado, muchísimas gracias por escucharnos. Chiqui, un placer. Gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy linda. Muchas gracias. Y saludos a Lorena Rodas, por favor. Beso grande.